¿Qué tal, queridos amigos? Otra vez por las carreteras de nuestro país, otra vez buscando la asociación de nuestras ideas con las suyas, otra vez buscando que en la pluralidad nazca la razón, otra vez tratando de hacer conciencia. No es fácil, es bastante complicado porque, como dicen, cada cabeza es un mundo. Y la de los mexicanos verdaderamente es más difícil de entender, porque a estas alturas del juego yo no me puedo explicar cómo sigue habiendo personas que aplauden a la TTT, el insecticida, el nuevo insecticida. Ya saben que el anterior era el DDT, pues ahora es TTT. Así es como se está manejando este país. Yo francamente no sé si ustedes no sienten una rabia interior profunda cuando hay noticias como el de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahora descubrió cómo se estaba lavando dinero a través de una empresa destinada a enviar comestibles y combustibles a veces también fuera del país. Pero lo más grave del asunto es que estos envíos, muchos tienen que ver con alimentos que se envían para rescatar, dicen, de la hambruna al pueblo venezolano. Es decir, es una gestión que hizo Nicolás Maduro para presentarse como una especie de redentor de su pueblo con alimentos mexicanos. Y ahí había una evasión fiscal de muchos millones de dólares. ¿Y qué creen? Que la empresa de Marras naturalmente que prefirió hacer una negociación con el sistema de administración tributaria y bastó con que pagaran 3 millones de pesos para exculparlos de un pago de varios cientos de millones de pesos, gracias a que el señor López Obrador está muy contento con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moro. Yo no sé en qué otra nación del planeta puede apoyarse a un sujeto como Nicolás Maduro. No lo entiendo. Pero dicen inmediatamente, es que esto no es para el régimen de Maduro, sino para el pueblo venezolano que está pasando hambre. El pueblo venezolano está pasando hambre porque no hay producción, porque el régimen de Maduro no sirve para nada, más que para enriquecer a unos cuantos. Y los alimentos que se están enviando, ¿quién creen que los recibe? Nicolás Maduro. Hay una fotografía en donde está recibiendo en una bodega los alimentos mexicanos. ¿Y a quién creen que va a favorecer este envío? Al pueblo venezolano, que no tiene ningún tipo de recursos ni de poder adquisitivo para poder adquirirlos, o a la clase privilegiada de Venezuela. Ahí es donde verdaderamente salta la alianza entre Moro y López Obrador, Maduro, Moro y López Obrador, y salta también la alianza que se tiene con Cuba, porque Cuba es beneficiada por el petróleo de Venezuela, que no tiene ya salida hacia otras partes, y también por el crudo mexicano, por el petróleo mexicano. A eso vinieron, a la famosa cumbre esta de la CELAC, nada menos que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Son dos personajes repulsivos. Uno porque continúa la dictadura de Fidel Castro y de Raúl Castro, su hermano. No ha hecho nada más que ser un continuista de un régimen que ya fue desgraciadamente juzgado por la historia, que comenzó bien. El Fidel Castro, que desde la Sierra Maestra logró que la Revolución Cubana fuera un hito en la historia del mundo, se convirtió en un dictador. Y cuando quiso hablar de democracia, ya estaba demasiado viejo para poder
hacer el cambio que tanto deseaba el pueblo cubano. Entonces siguió Raúl, y Raúl no hizo más que elogiar a su hermano, abrir ciertas fronteras para determinados productos. De repente se puso una agencia de autos de último modelo, americanos, claro, que nadie pudo comprar, excepto, claro, los personajes del régimen, que tenían el dinero suficiente para poder adquirirlos. Los hombres y mujeres, obreros, trabajadores, incluso elementos de mayor jerarquía económica, simple y sencillamente pasaban como si fueran turistas asombrados a ver los automóviles que supuestamente iban a suplir los miles y miles de automóviles de los años 50 y 60 que todavía circulan por las calles de La Habana y por las calles de toda la isla de Cuba. Lamentablemente de esto pocos hablan, y pocos hablan porque sencillamente les conviene callar la verdad. Porque desgraciadamente los que hemos tenido la oportunidad de estar en estos dos países, en Cuba y en Venezuela, nos damos cuenta de que ha sido atroz el retroceso. Atroz, tanto en Cuba como en Venezuela. Y eso se debe simple y sencillamente a la ausencia de libertades. Yo estoy completamente convencido, eso sí, de que en México, pese al régimen putrefacto que tenemos, yo insisto en que pues hay la libertad para expresarse, aunque nos descalifique López Obrador, aunque nos persiga, pero tenemos precisamente que defender esta libertad de expresión, porque el espejo de Venezuela y Cuba nos obligan a pensar que los comunicadores podríamos ser brutalmente afrentados en caso de que llegaran las cosas a mayores. Por ejemplo, tenemos la situación de cómo el presidente López Obrador prepara su discurso para ir a la ONU a hablar de corrupción, cuando la corrupción en México está en el más alto nivel de muchas administraciones. Se habla de la corrupción de Peña Nieto, que fue terrible, y sin embargo no llegan los estándares de Peña Nieto a los niveles actuales en que se está dando la famosa cuarta transformación, porque aquí la corrupción ha pisoteado a quienes han denunciado la corrupción. La corrupción, los corruptos han hecho todo lo posible porque las verdades se vuelvan mentiras y las mentiras verdades, en un intercambio falaz que solamente mantiene al gobierno en una manipulación constante. Desgraciadamente hay muchos que todavía creen en López Obrador. Hay muchos que están aún al amparo de lo que dicen en las mañaneras. Por fortuna, el lunes y martes pasado no tuvimos mañaneras por aquello de respeto a las tradiciones mexicanas, y sentimos un alivio tremendo porque no teníamos que estar buscando lo rescatable de tantas horas de mañanera. ¿Saben ustedes cuánto cuesta una mañanera transmitirla? 140 millones de pesos, bastante más que los 3 millones que pagaron de impuestos las empresas que trasladaron víveres hacia Venezuela y que eludieron el pago de varios cientos de millones de pesos. Esto, que parece increíble, está sucediendo en el México de hoy. Esto que desgraciadamente no podemos tolerar está pasando en el régimen de hoy. Y a pesar de todo ello, millones de mexicanos siendo manipulados, tuertos o mercenarios, porque hay de las tres, no dejan de cesar en sus elogios hacia un presidente ramplón, falaz, cobarde y mentiroso, además de otros calificativos mucho más graves que no puedo expresar ahora, pero sí, ¿por qué no? Sí puedo hablar de que la pandemia
ha sido motivo para que se cometiera en México un terrible genocidio por la pésima administración de la misma. Sí puedo hablar de que ahora se reconoce que hay 565,000 muertos por la pandemia, cuando el doctor muerte Hugo López-Gatell nada más habla de 290,000. Y sí puedo decir que hay datos de otras organizaciones que hablan de que México ha padecido más de 1 millón de muertos y que es el país del mundo con más decesos por causa de la pandemia, más que en Estados Unidos, más que la India, más que Brasil. Lo he dicho varias veces, para que a ver si así se lo meten en la cabeza aquellos que creen que deben arrodillarse y felicitar al presidente López Obrador por haber distribuido las vacunas. Las vacunas no se las está regalando López Obrador, señores. Tampoco les está regalando los bonos bimestrales. No salen del bolsillo de Andrés Manuel, salen de todos nosotros. Tienen que entenderlo, tienen que aceptar que les están mintiendo, que les están queriendo quitar su voluntad política, su libertad mayor, a cambio de espejitos como conquistaron, dicen, a los aztecas o a los primeros habitantes de este continente. Esto es un poco ridículo, pero así se lo dicen los señores de Europa, del viejo continente, de España fundamentalmente, cuando se habla de esa supuesta conquista de México, que no fue tal, porque México no existía entonces, existían los pueblos de Mesoamérica. Bueno, son tantas cosas que tiene uno que contar, que verdaderamente no acaba uno de expresarlas en el poco espacio que tenemos a través de las redes sociales. Pero lo que sí creo es que tenemos que mostrarnos indignados por el hecho de favorecer a un gobierno como el de Maduro, porque dice el presidente López Obrador que coincide con él. ¿En qué coincide? Vean ustedes la realidad de Venezuela, vean el horror que hay en Venezuela. Esto ya no puede justificarlo nadie, ni siquiera el más morenista de los morenistas. ¿Por qué no le preguntan a Porfirio Muñoz Ledo, que es un hombre inteligente, culto, viejo ya, pero culto? Y él podría decirnos que lo que se está haciendo con estas alianzas con Venezuela es verdaderamente monstruoso. No caben en un país democrático como México estar ayudando a un dictador como Maduro. Ya está bien, presidente López Obrador, de que nos quiera usted ver la cara, beneficiando a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. ¿Qué es lo que busca? ¿De verdad quiere usted implementar, o ya lo implementó, el famoso Foro de Sao Paulo? ¿De verdad está usted siguiendo el camino del socialismo equivocado, perdido, que ya no funcionó en el siglo XX, que ya ha sido desterrado? Yo no hablo de las ideas sociales ni de las banderas sociales que usted ha dejado regadas en el camino. Hablo de que ya no es el modelo socialista comunista, el López Obradorismo marxista no es la solución para nuestro país. Es nada más una maniobra para engañar a aquellos que está usted manipulando de manera vergonzosa. Es una manera de perder el tiempo creyendo que la perspectiva de México es la del comunismo. Usted bien sabe que esto no puede ser, que ya ha sido derrotada esta situación, que lo que tenemos que implementar en México sencillamente es la democracia, no el capitalismo tampoco, Yo no estoy a favor del capitalismo, Dios me libre, pero sí creo que se puede hacer un país demócrata con justicia social, con verdadera justicia social, no con personas que acuden a los llamados del presidente para que les mientan en su cara. Más bien lo que tendrían que hacerle es mentarles otra cosa a los funcionarios que les engañan. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.